Hola a todos, buenos días aquí en México, no sé, allá, aquí es muy temprano todavía, son las 8:25 de la mañana, hay una diferencia de 3 horas ahorita. Bien, pues agradezco la oportunidad que me dan, que me da Esteban organizando postítulo, de poder exponer un poco de los aprendizajes que he tenido en esta versión del postítulo. Voy a exponer muy rápido. Me regaló Esteban media hora del tiempo de todos ustedes para poder aquí presentar algunas cuestiones. Voy a compartir mi pantalla. Sí, está compartido. Bien. Ya, ahí apareció Luis. Se ve Listo. bien. Bueno, voy a presentar aquí un tema que viene de algunas Quiero decir algo, reflexiones. que envidia me da, Luis, que tú sabes usar la tablet. Tú sabes usar la tablet que tiene. Yo todavía no, me da mucha envidia. Dale nomás. Bien, también he tenido que aprenderlo porque yo no usaba las tablets tampoco. En general siempre directo a la computadora, pero ahí vamos aprendiendo. Bien, pues este tema, este título rimbombante que ven aquí en la presentación, deriva de un trabajo, como lo muestro, que vengo trabajando algunos años ya para acá. Este tema es producto de un trabajo continuado de la maestría, que se consolidó en 2015 como tema de investigación, de estancias de investigación, una que incluso hice ahí en El Rayo, donde tuve el privilegio de conocer al doctor Jorge, al doctor Letelier. Por ahí estuve en 2017 y otras estancias que he estado haciendo también. Hoy estoy en un doctorado aquí en México, en la UNAM, y esta es mi segunda asistencia al postítulo. Yo no sé si ya he aprendido mejor o he terminado de aprender más mal de lo que ya había aprendido, pero estoy yo encantado de estar aquí por segunda vez. Y bueno, el tema como tal de la investigación hoy en doctorado es ese, la organización como sistema heteropoyético. Es una propuesta de un modelo de comunicación y organización para comprender la diversidad organizacional. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es la pregunta central de ese proyecto? Es cómo desarrollar un modelo de comunicación y organización desde los aportes de la biología del conocer y la fenomenología, que posibilite comprender la diversidad de manifestaciones organizacionales como sistemas heteropoyéticos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta cuestión, no? Esta locura. Bien, viene específicamente, ahí le pongo yo episodio 1, amenaza fantasma. Disculpen también mis obsesiones galácticas, mis obsesiones con las películas de Star Wars, pero me pareció bonito ponerle ese nombre. ¿Por qué la amenaza fantasma? Hace 8 días, Oriana y Anitza hicieron un recorrido bien interesante y bien puntual sobre cuáles eran estas visiones sobre la organización, y tocaron por ahí también de alguna manera las raíces epistémicas de cuáles eran estas formas de ver de la organización y el trabajo organizativo. Yo no voy a hablar de eso porque me parece que lo hicieron de manera muy puntual y muy interesante, y voy a aterrizar específicamente en esta cuestión. Desde mi perspectiva, la mayoría del trabajo de pensamiento sobre la organización termina circunscrita en este esquema. Yo lo propongo como modelo de teoría general de la organización que hay. Hay 3 ejes en términos generales en todo el pensamiento organizacional. El primero hace alusión al entorno. Toda la teoría organizacional en general habla de un entorno, y ese entorno
dice que la organización no está completamente cerrada a ese entorno y puede navegar sin que el entorno le afecte, o está más o menos abierta o está completamente abierta al entorno, y entonces la organización es una víctima del contexto. Todo lo que pasa en el contexto influye a la organización y la organización solamente se ajusta a eso. Entonces hay dos rasgos, depende del nivel de apertura y el nivel de influencia. El otro eje es la estructura funcional o formal. La teoría organizacional en general habla de que hay una estructura funcional donde hay una dimensión de poder, donde casi siempre se habla de liderazgo y subordinación, una dimensión económica productiva donde todo el pensamiento se enfoca casi en estos aspectos, en procesos, en trabajo, en un producto y en resultados. Hay una dimensión tecnológica, las teorías organizacionales, incluso hay muchas que se centran en eso, y los conceptos fundamentales ahí hablan de disponibilidad, cómo esa tecnología provoca conectividad e inmediatez. Hoy con la pandemia incluso se ha exponenciado ese pensamiento y esas elucubraciones sobre lo tecnológico. Y también hay una dimensión comunicativa o informativa. En general, toda la producción sobre... ay, perdón, creo que ya se fue la imagen aquí. No sé si... No, pero acá la tenemos. ¿Sí? Estamos viendo tu misma imagen. Ah, perdón, pensé que se había perdido. Bien, la comunicación es igual a información, transmisión de información, y la información es para tener orden, control, en algunos casos motivación, que se empareja mucho a las visiones actuales, más humanas, digámoslo, para negociar, y en términos también más actuales, para la adaptación o resiliencia en algunos casos. Hay un tercer eje que es el de la estructura social o informal. En muchos casos se sigue hablando de la informalidad de la organización, que hace alusión a las personas. Y en esos rubros se habla de una dimensión de interacción. Lo más específico es cultura, grupos, conflicto. Una dimensión de la integración, donde en general se habla de cómo se hace la integración de la organización a través del organigrama y los roles que representa ese organigrama. Una dimensión del comportamiento, donde se habla de cuáles son las normas que se deben seguir, la conducta y las formas de aprendizaje para navegar en esas organizaciones. Y finalmente, pues la de los actores, donde se habla o de empleados, se habla de miembros, y hoy se hace más alusión a los llamados stakeholders, que ya también hablaron, se habló de eso la sesión anterior con Oriana y con Anitza. Bueno, en términos generales, eso es el pensamiento organizacional hoy. Se puede agrupar en esta visión, en este modelo. ¿Qué ha provocado a niveles de pensamiento de la comunicación? Yo soy alguien que ha estado muy metido en términos de la comunicación. Y cuando se habla de comunicación, al menos en México, yo no sé cuál sea la teoría en Chile, hoy todavía se sigue haciendo alusión a, pues, ¿para qué vas a estudiar comunicación? ¿Vas a estar en tele, vas a estar en radio, vas a ser un periodista? Se piensa la comunicación en términos meramente instrumentales. ¿Qué vas a producir? ¿Qué vas a crear? Cortometrajes, vas a terminar haciendo cine. No se piensa la comunicación desde posturas mucho más de la integración humana, de la interacción y de la conformación de fenómenos sociales. Entonces, bueno, el siguiente rasgo es, todo esto lleva a pensar cómo se ha desarrollado el campo comunicativo. Se los marco muy rápido, y es de la siguiente manera. Hay tres enfoques, y son muy parecidos a los que ya de alguna manera hablaron Oriana y Anitza la vez pasada en su presentación. En términos de lo que se piensa de comunicación en las organizaciones, hay tres enfoques: funcionalista, interpretativo y crítico. Como saben, a nivel
ontológico, el funcionalismo habla de un realismo, hay una realidad independiente, es el que más domina hoy el pensamiento todavía, el pensamiento científico, el pensamiento social en general, ¿no? Hay una realidad objetiva independiente que podemos aprender, que la podemos atraer hacia nosotros, pensarla, medirla, reflexionarla. Ajá. A nivel epistemológico se empareja con el pensamiento positivista y bueno, a nivel de la organización, este es el más dominante y su axiología es intervencionista. Todo en la organización se puede intervenir, se puede diseñar, se puede manipular, se puede trabajar a conveniencia, ¿no? En general se piensa eso. Y entonces la comunicación en este sentido termina siendo un elemento para ayudar a articular o a manipular esa organización, a volverla, a diseñarla como se quiere. A nivel del enfoque interpretativo, es mucho más relativista este enfoque, y aquí es donde la organización se piensa como un fenómeno intersubjetivo. Y empieza a tomar un lugar predominante el lenguaje. Es muy interesante este enfoque en ese sentido. Y bueno, su epistemología es comprensiva, trata de entender cómo... Perdón. Sí. ¿Tú estás mostrando siempre la misma diapositiva o estás mostrando nuevas diapositivas? No, estoy mostrando otra, no sé si se ve. No, sabes que yo tengo la primera diapositiva, la que dice los distintos ejes estructurales, el eje 1, el eje 2, el eje 3, pero de ahí en adelante yo no veo ninguna más. Oye. Entonces, permítame, no hay ningún problema. Voy entonces a mostrarla. Es como que está, típico problema. Sí, ya algo pasó ahí con... voy a mostrar aquí, entonces en la... Por eso sí me parecía muy raro, por eso yo saqué mi lucecita atómica para poder ver bien. No. Ya, ahí mi lucecita atómica, ya, no. Bien, parece yo que... solo me quedé en la diapositiva 6, y de ahí en adelante no vi más, nada nuevo. Ya. Esa fue la última que vi yo. Ok. Ya, el ataque a los clones. Y aquí estamos. Esta es Ya la que estaba ahorita hablando. Ya. Bien. Bien, entonces decía, en términos de comunicación, está ese enfoque interpretativo, y bueno, la comunicación aparece como un fenómeno que permite entender cómo se articulan significativamente los actores en la organización y cómo producen significados y sentido. Hay otro enfoque que es el crítico, y bueno, es en realidad una combinación de los dos anteriores, y las organizaciones ahí sí son, digamos, entidades históricas y culturales que se articulan en torno a luchas de poder, a luchas entre cuestiones hegemónicas y cuestiones entre quienes dominan y quienes están subordinados en la organización. Entonces, la comunicación en este sentido aparece como una forma de volver democrática la organización, o de acusar que existe este dominio, etc. Ahora, este es en general la visión del campo de la comunicación en las organizaciones, o cómo se ve la comunicación en las organizaciones, que termina siendo altamente instrumental. La comunicación es un instrumento, es una forma de articular a la organización, de medir la organización, de entenderla y de en un momento dado intervenir y diseñarla a conveniencia de quien lo pide, de quien la posee, de quien es dueño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué ha provocado o cuál es la realidad entonces del campo en estas circunstancias? Bueno, me parece, estacionado en comodidades, tanto epistémicas como teóricas y metodológicas. Los estudios, todos los nuevos estudios recurren más o menos a las mismas bases epistemológicas, aplican las mismas metodologías de intervención, o reconstruyen algunas, pero terminan en cuestiones similares.
Y bueno, poco o casi nada hacen o recurren a la multi o a la transdisciplina. Y esto, bueno, en este caso el proyecto que yo propongo pretende recurrir a la biología del conocer, a la fenomenología, para tratar de pensar o repensar el campo de la comunicación. Y bueno, hay algunos desafíos que marca por ahí un autor del campo que dice que no se han cumplido y que necesitan cumplirse en este siglo, que es innovar teórica y metodológicamente, reconocer cómo participa la ética en la conformación de las organizaciones sociales, moverse de micro a macro niveles, porque en general las posturas o están en uno o están en otro, pero no se pueden mover. Examinar nuevas estructuras, organizaciones tecnológicas, me parece que esta es la que más se ha trabajado últimamente. Y bueno, cómo entender la comunicación en cambio organizacional y la diversidad cultural, ese también se trabaja muy recurrentemente, aunque nuevamente de manera muy utilitaria, muy de visión de mercado, y muy de mantener a la empresa, que ese es otro de los problemas. Hay un dominio de una visión de la empresa. La empresa es la epítome organizativa humana, es la excelencia organizativa, es lo mejor que ha logrado la humanidad como forma organizacional, y hay, aunque sea de manera no muy consciente, la pretensión de que todo fenómeno organizacional humano sea equiparable con la empresa. Se debe de analizar de esa forma, y si no se puede, hay que tratar, aunque sea con calzador, de que eso pueda ocurrir. Ahora, este planteamiento de esta realidad del campo de la comunicación organizacional me lleva a tratar de ver si hay una forma de pensar el fenómeno organizacional de manera diferente, no alineado a esta visión de empresa o a este marco de la empresa y con ayuda de la biología del conocer. Para eso, pues me tuve que adentrar a la biología, de estar en en estas dos versiones del postítulo, escuchar a los profesores y escuchar a ustedes como compañeros de clase, aprender cosas y tratar de hacer lo que yo llamo interconexiones biológico-comunicativas. Hay 4 que son básicas. La primera conexión que tengo, es lo que denomino, según lo que yo he podido aprender o entender, me parece que la existencia humana ocurre con un proceso ontológico en dos dominios. Primero, el de, como dice ahí, de los límites fisiológicos de su corporalidad, donde se hace posible que se realice como un fenómeno autopoyético. Y la otra es uno conductual, que está vinculado con la interacción con el medio. Ahora, esos dos ámbitos se entrelazan en el dominio o en el ámbito de las organizaciones humanas. Por excelencia, por lo menos hoy, la actualidad humana es una actualidad de las organizaciones. Dice por ahí un teórico social, Mintzberg, que somos una especie que nace en organizaciones y muere en organizaciones muy específicas y muy de un tipo, que son humanas, que tienen una cultura, que tienen rasgos morales, éticos, y prácticamente no podemos escapar a esa cuestión. Ahora, decía que había dos ámbitos de existencia humana como un proceso ontogénico, y me parece que hay dos ámbitos de existencia fenomenológica en torno al humano. Uno que podría ser o podría llamarse o denominar de autorreferencialidad, y otro de heterorreferencialidad. El primero es
característico de la individualidad del fenómeno, de la individualidad del ser, el otro se da en la interacción, en la participación con otros. Ahora, en este sentido, la comunicación es una propuesta, actúa como un sistema de auto-reajuste estructural que facilita plasticidad, conservación en la organización y adaptación en la interacción. Esto rompe de manera bastante firme con la visión de que la comunicación solamente es un fenómeno de transmisión de mensajes por un canal, de un receptor a de un emisor a un receptor. Que es de alguna manera la base de pensamiento del campo comunicativo, no solo actual, sino toda su historia. Es algo que yo había preguntado ya al doctor y que había manifestado en la clase, que hay una dificultad por entender qué puede ser el fenómeno comunicativo más allá de eso. Me parece que hay una opacidad que se ha tratado de difuminar a través de esta idea de transmisión de información. No sabemos qué pasa. Me gustó, oye Luis, ese punto 2 es estupendo. Yo no diría ajuste, diría congruencia también. Y entendiendo comunicación como interacción social en el lenguaje. Sí, me parece parece estupendo. Debería ponla en alguna parte para que no te la copien. La van a quitar. Es muy re buena. Y eso me lleva a una tercera interacción, a una tercera interconexión, que es el ser humano es constitutivamente social, eso lo hemos platicado en el postítulo, y bueno, ahí hay una cuestión que yo pienso que, bueno, lo corpóreo, lo biológico, lo genético corresponden a la esfera de la humanización y fundan la posibilidad de humanización. Y eso también da vía a repensar entonces que el humano se da en la interacción propiamente, ¿no? No hay lo humano preconcebido o a priori, hablándolo desde lo que puede decir Kant, ¿no? Hay lo biológico, lo corpóreo, genético, fundan la posibilidad del humano, y el humano es lo que en la interacción ocurra o permita y cómo se consolide también. Entonces, en ese sentido, la comunicación... Dale, después te digo. Es un tipo de conducta expresiva, y esto es importante porque no es la única conducta que permite interacción, pero es un tipo de conducta específica que es expresiva y por la cual se entrelazan emociones y lenguaje en el aspecto amplio del lenguaje para interactuar recursivamente y disparar una coordinación de acciones. Yo propongo la comunicación como la operacionalización de la conducta que está entre el lenguaje o el espectro del lenguaje y vivir en el lenguaje, como decía Maturana, que era el lenguajear. Me parece que ahí, desde mi perspectiva, alguna vez, cuando tuve la oportunidad de platicar con el doctor, me parece que faltaba una conducta que pudiera operacionalizar eso. Desde mi perspectiva, la comunicación puede serlo. No sé si sea la única, no sé si sí ocurra así, pero en ese sentido, otra vez voy a otra interconexión. La comunicación aparecería como una metaconducta, y como metaconducta me parece que tiene estas características. Puede especificar un dominio de conductas pertinentes en una configuración social específica, ayuda a promover sistemas de aprendizaje por medio del acto comunicativo y permite consolidar una red de conversaciones y un sistema inculturizador de articulaciones organizativas específicas. Entonces, me parece que ahí es la forma en que se puede ver cómo se operacionaliza la conducta en estos tres rubros, y cómo puede de alguna manera organizar otras conductas y coordinar las acciones.
Ahora, estas interconexiones me llevan o me han llevado a pensar, todo esto todavía está en construcción, lo he ido trabajando, a la propuesta de un modelo de organización y comunicación que pues de entrada no se parece o pretendo que no se parezca a nada de lo que pueda ser una propuesta de un modelo de organización actual. Yo propongo que la organización está configurada en 2 dimensiones. A veces los nombres me parece que también son importantes, pero también a veces son demasiado rimbombantes. Pero bueno, me parece que hay 2 dimensiones. Una, la que yo pienso como bioantropológica de la organización, que sería la que está arriba, y una que sería la de la cultura y disfuncionalidad organizacional. Ahorita explico por qué disfuncionalidad organizacional. Bueno, la primera es como la de bioantropológica, es la más profunda de la organización, es la menos visible, me parece que es de la que menos, en la que menos se ha pensado y de la que menos se habla. Yo podría pensar que si se ha pensado en esta estructura, el que más presencia tiene en ese sentido para pensarla de esta manera ha sido Luhmann. El problema con Luhmann es que Luhmann transfirió completamente los rasgos biológicos al pensamiento organizacional. Y entonces él de alguna manera dictaminó que la organización era autopoética y en este sentido los humanos participaban de ese sistema autopoético como repetidores de información que aseguraban la continuidad y la autoproducción del sistema. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que Anitza y Oriana lo mencionaron la clase pasada y dijeron que tampoco estaban de acuerdo en pensar que la organización podía asimilarse como un sistema autopoético. Entonces, yo no lo pienso así. Me parece que la organización presenta rasgos de recursividad o fenómenos recursivos que en algún momento se pueden confundir con el fenómeno de autopoiesis, pero no son autopoiésticos. Ahora, esta dimensión bioantropológica tiene estos elementos. Tiene comunicación, tiene tecnología, tiene trabajo y lo que denomino coderiva emocional. Es algo que no suele ser del gusto de muchos teóricos en el campo social hablar de emociones, porque está alejado típicamente de la razón o de la racionalidad. Cuando se trabaja emociones, se trabaja desde un punto de vista mucho más suave, o desde la parte soft, que le llaman en la teoría organizacional, donde va mucho más ligado a trabajos de coaching, por ejemplo, o trabajos de cuando se hace a niveles de la participación global de la empresa, entonces termina haciéndose en torno a trabajos de clima organizacional, de bienestar organizacional y cómo los participantes de una organización están sintiendo a la empresa, cómo están viviendo la organización. Pero bueno, para mí en este sentido la emocionalidad debería ser primordial en el pensamiento de una organización. Y por coderiva entiendo que es el proceso por el cual a través de la interacción las diversas emocionalidades individuales que participan en una organización se articulan de una manera recíproca y congruente para ajustar el trabajo, para ajustar la coordinación de acciones. La organización me parece que siempre es un mar de emociones y la disposición a hacer algo o no hacerlo están siempre fuertemente anclado al cómo están
fluyendo y cómo se articulan recíprocamente esas emociones para tener disposición o no de actuar. El siguiente es el trabajo. El trabajo es importante porque se ha desestimado su pensamiento últimamente. Desde que se asimiló como sinónimo de empleo, entonces el trabajo terminó pensándose solamente como un fenómeno de cuánto das, de fuerza productiva o de fuerza o de trabajo intelectual y cuánto recibes por ello. Es una cuestión de oferta-demanda y de pago. Para mí no, para mí el trabajo es una cuestión más profunda y tiene que ver con la disposición individual y las fuerzas motoras y las fuerzas intelectuales y emocionales que pone uno o cada quien en el trabajo y que adquieren sentido en la colectividad mientras ayuden o no a la supervivencia y al desarrollo o al mantenimiento del sistema organizacional en general. La otra cuestión me parece como elemento fundamental es la tecnología. Hoy la tecnología se piensa solamente en términos de lo que hay recientemente y por lo tanto los debates tecnológicos son más en lo digital. Para mí la tecnología es cualquier instrumento analógico digital que complejizan, que facilitan o que ayudan en la interacción y en la coordinación de acciones y finalmente en la realización de un trabajo. Y finalmente la comunicación, como ya hablé, que es un elemento fundamental porque articula de alguna manera a todos los demás. La comunicación como ese sistema de ajuste o congruencia, como manifestó ahorita el doctor, estructural en la interacción con otros y finalmente que promueve la coordinación de acciones. Ahora, la organización como tal me parece que sí tiene una clausura operacional, tiene una estructura definida, particular, única y una autoorganización. De ahí que pueda promover en toda esa interacción ciertas formas de autonomía para los seres humanos que la componen. Estos seres humanos que son, por un lado, autopoiesis y por el otro lado también mundo de vida que viene o deviene de las formas culturales y las formas organizacionales en las que ha estado inmerso. Y también la organización promueve inteligencia colectiva y tiene formas de acoplamiento estructural. Por lo tanto, se enfrenta a un entorno con el cual también va en congruencia. El entorno, a diferencia de lo que dice la mayoría de las propuestas organizacionales actuales, no lo influye, no lo dictamina, no lo obliga, no obliga a la organización a hacer algo. La organización a partir de su estructura determina cómo atiende el entorno, cómo atiende estos estímulos del entorno para seguir, para pervivir, existir y en cierto momento cambiar. Bien, ahora, perdón. Está la otra esfera que es la de la cultura y disfuncionalidad organizacional. ¿Por qué le pongo disfuncionalidad? Me parece que la cultura y la funcionalidad o no funcionalidad de una organización son fenómenos de observación o son fenómenos que vienen en la observación entonces y del observador. Lo que parece no funcionar para muchos observadores es funcional para la organización y quienes la integran. Y eso es importantísimo porque también me parece que tiene un impacto fuerte para quienes desarrollan trabajos de consultoría y de intervención en las organizaciones. Generalmente como consultores tenemos una visión de lo que la organización debería hacer, de lo que la comunicación en la organización debiera hacer. Y cuando vemos una organización, las primeras formas, lo primero que decimos es, esto no funciona, esto no es como debiera ser.
pero de repente nos encontramos con la sorpresa de que para la organización es funcional, es completamente lógico, es completamente, tiene una razón de ser. Y la cultura es lo mismo. La cultura son formas, en primera instancia son formas en cómo el observador mira a la organización. Y después la cultura se consolida y la función de la organización se consolida en lo siguiente, en formas de integración, de interacción y de comportamiento. En una forma específica de coordinar acciones también. En formas específicas y en lógicas económicas específicas. Por lo tanto, eso hace entender por qué, para algunos, por ejemplo, la visión de una organización capitalista es lo mejor que puede haber, porque para otros una forma socialista lo es, o porque una forma comunista lo sería. Porque la integración de la organización y la forma en que el individuo vive esa organización y la mirada que tiene, le da, legitima esas formas de vivir y de ver la organización. Y también tienen una normativa, una jerarquía y un poder, y formas de poder específicas. Entonces, la organización en términos generales, en este sentido, son espacios de cognición, de acción y de sentido. O sea, son fenómenos que se piensan, se viven, se actúan y se sienten tanto a nivel del sentido corpóreo, el sentido del cuerpo y al sentido simbólico, desde lo individual, pero se articulan en lo organizacional, en lo colectivo. Es un fenómeno subjetivo, pero que se articula en lo intersubjetivo. Y esto da también pie a pensar o a decir que la organización, por lo tanto, no es autopoyética, sino, bueno, aquí hay una propuesta de que es heteropoyética. ¿Y por qué heteropoyética? Porque me parece que lo que distingue a las organizaciones es que se articulan o se fundan en la articulación de la diferencia. Y su complejidad está en cómo distintos modos de vivir se acoplan en un mismo espacio fenoménico y en una articulación de coordinación de acciones. Y por lo tanto, cómo son capaces, o cómo el fenómeno organizacional es capaz de articular esa diversidad para conservarse, para ser, y en un momento dado también cómo lo articula o no lo articula para dejar de ser. Entonces, una de las reflexiones que he tenido últimamente y que nació de una de las preguntas fundantes que hicieron en este postítulo, me parece fundantes porque generalmente no se piensa así, es ¿qué es lo que se conserva en un sistema cuando ese sistema se va acoplando estructuralmente y cuando va cambiando? Y en sentido estricto, en una organización, cuando se hace una intervención o cuando se analiza una organización y esta organización dice que o pretende cambiar, ¿qué es lo que se conserva o qué es lo que se quiere conservar? Me parece que depende todo eso de la dinámica que ocurre acá abajo. Y en general, en las formas organizacionales que tenemos en la actualidad, y en las formas culturales que tenemos en la actualidad, me parece que hoy lo que se conserva o lo que se quiere conservar son las formas de poder y las estructuras hegemónicas, porque tiene que ver con con asegurar la autopoiesis y la existencia individual.
Y finalmente me parece que la organización, el fenómeno de organización humana es un fenómeno de conservación de lo individual en la colectividad en general. Entonces, los conflictos, los acuerdos y las negociaciones tienen que ver cómo aseguro mi individualidad, mi existencia y los rasgos y asegurar las estructuraciones para que yo mantenga ese posicionamiento. Y generalmente las organizaciones actuales, ese aseguramiento va dado por el rol que se ocupa, por el poder que se tiene y por la economía que se pretende, o el poder económico que se pretende tener. Entonces, pero esos son análisis que parten de aplicar este modelo, y este modelo entonces sirve para, o podría dar oportunidad de analizar esa forma organizacional que es la empresa y que es la más actual, o entender cómo se da o cómo se articula otra forma organizacional que podría ser una iglesia, o que podría ser un batallón del ejército, o que podría ser un matrimonio o una casa, que son formas que no obedecen necesariamente a la idea de una empresa o la idea del management, y que por tanto tendríamos que entender cuál es su rasgo cultural, cuál es su forma de disfuncionalidad y cuáles son sus formas específicas de interacción, de poder, de coordinación de acciones, de normatividad, y cómo entonces en el fondo participan los rasgos de coderiva emocional, de comunicación, y cómo genera a partir del trabajo y la tecnología patrones de autonomía, de aprendizaje y de inteligencia colectiva. Como les digo, esto está en construcción, cada día aparece algo nuevo. Ahí también ruego que disculpen, todavía estoy en proceso de dominar esta propuesta de consolidarla, pero bueno, este modelo, esta cuestión nació sin duda de los aprendizajes de la biología del conocer, y pretende mantener hasta lo posible, no siempre se logra, los saberes de la biología del conocer de la manera más prístina posible, sin mancillarla hasta donde sea posible de las elucubraciones sociales y las elucubraciones filosóficas, que de repente suele suceder eso con mucha facilidad. Y bueno, pues aquí dejo mi presentación. Les agradezco el tiempo a los profesores, Esteban, a ustedes, por escucharme y bueno, por dejarme participar, aunque sea un ratito, de todo lo que ustedes han reflexionado. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Ya. Oye, yo te digo algo, Luis. En el punto 3, ¿cómo se llamaba? En la nueva esperanza, ¿cómo se llamaba el 3? El capítulo 3 de tu presentación. ¿Cuál de las conexiones? Claro. Porque mostraste cuatro monitos. Yo me Sí. acuerdo, hay cuatro episodios. 4 monitos de Star Wars, ¿no? El 3 era episodios. una nueva esperanza. En el episodio 3, te estoy hablando ahora como miembro de tu comisión, ¿ya? Los puntos 1, 2, 3, 4. El 3 va antes que el 2. Cámbialo. Estamos haciendo parte de su tesis. ¿Ya? El 3 antes que el 2. Para que la lógica fluya mejor. Estupendo, me parece. O sea, hoy día hemos estado enfrentados a la complejidad. Como pueden ver ustedes, la comunidad. En este caso es la empresa, organización / empresa. Y claro, es distinta que la comunidad, ¿no?, de los vegetales, ¿o no? ¿Por qué hay un borde? Hay un límite acá. Hay un límite autogenerado y que está definido por un cierto propósito. Una empresa es una especie de máquina.
que tiene que ver con heteropoyética, como dice Luis, que tiene que ver con intercambiar objetos, bienes, personas. La Universidad de Chile toma personas y devuelve personas. Toma personas, las cambia y las devuelve. ¿Cierto? Y entonces es distinto que el bosque. Y se vive, porque yo entiendo que lo que quiere, lo que hace Luis tiene que ver con cómo se vive desde lo humano. O sea, digamos, centrémonos en las personas que son componentes de esta máquina y que componen la máquina. ¿Cómo hacen en la composición de la máquina? ¿Cómo hacen? ¿Cómo participan? ¿De qué manera eso tiene lugar? ¿Y de qué naturaleza es esta máquina que componen? Y es una cuestión que tiene distintos planes de esta entidad operacional, como una totalidad, un barco que navega en un mar proceloso. La Universidad de Chile es una entidad que navega en un entorno, manteniendo su identidad. Y otro plano es el plano de la composición de esta cuestión, donde los componentes son seres humanos que están realizando su existencia humana mientras realizan las operaciones que tienen que ver con la constitución de esta mega máquina. Entonces estos planos, los planos que van desde los componentes a lo sistémico y de lo sistémico a los componentes, toda esa dinámica, la dinámica generativa, y la dinámica generativa de los componentes al sistema, y la dinámica ahora de la mantención de la condición de existencia que va a dar el sistema a los componentes, sigue dándose acá. Hay flechas que van en las dos direcciones, y hay que entender esas dinámicas, hay que saber cuál es el plano fenomenológico de cada una de esas, redes de interacción y cómo están acopladas unas con otras. Y la cuestión no es sencilla. Yo creo que, no sé qué puedo decir de la cuestión de Luis. Va súper bien encaminada, va a sacar una tesis estupenda, yo estoy seguro. El punto 4 hay que pensarlo con mucha profundidad. Yo creo que eso hay que pensarlo bien. Pero muy interesante esa cuestión de que, claro, hay una congruencia entre lo que es individual y lo que es social. Es interesante que estas entidades, organizaciones, digamos, tienen personalidad, dicho entre comillas. Sí, Aquí la tiene. en la Universidad de Chile. Y las personalidades que tienen estas características psíquicas que tiene la Universidad de Chile, tiene características psíquicas diferentes a la católica, o a la de Concepción, o a la otra. Pero estas son extensiones de la psique de las personas también, porque son posibilidades de ser, que también son posibilidades de ser de las personas. No son distintas. ¿Qué distingue a la Universidad de Chile de la Universidad Católica? Son claramente cuestiones diferentes. Hacen lo mismo, son diferentes. Y la gente que las vive y las realiza, y la gente que vive con ellas e interactúa con ellas, interactúa de una manera diferente desde un plano comunicativo, diría yo. ¿Sí? Porque uno se enfrenta a la Universidad de Chile, se encuentra con la Universidad de Chile de un modo muy distinto a cómo se encuentra con la Universidad Andrés Bello. Y la emoción que suscita, el modo emocional en que uno se aproxima a una u otra es distinto. Y si uno está dentro de la cuestión o hace parte de la cuestión, se vive de manera diferente también. Y la cuestión está marcada por digamos, está significada
la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la empresa Metrogá o cualquiera que fuere, están signadas, significadas emocionalmente. En el entendimiento de los demás que tratan con ella, o están en ella, o tratan con ella. Lo que decía Anitza y Oriana, ¿cómo le llamamos a eso? Era el punto cuarto de la historia, se llamaba la experiencia, ¿no? La experiencia. La experiencia. Es interesante que estas máquinas productivas que los humanos configuran, y que además el espacio de existencia de los humanos, hace parte del espacio de existencia de los humanos que configuran esas mismas máquinas productivas tienen características socioemocionales equivalentes a las de los humanos que las forman. O quizás no que las forman, sino que por las cuales estas cuestiones, ¿sí? Hay una psiquis. La Universidad de Chile tiene una psiquis y hay una serie de adjetivos que son congruentes con esta entidad, y hay una serie de otros adjetivos que son congruentes con esta otra entidad. Y también lo hay en la política, ¿no? Los partidos políticos. En los partidos políticos hay una serie de adjetivos, hay una disposición emocional congruente con esta colectivo, hay una disposición emocional congruente con este otro. Eso por lo demás, discúlpenme que les diga esto, pero que me extiendan esto. Los sociólogos lo saben porque lo miden. ¿Han visto la encuesta? ¿Cuáles son los atributos que identifican al partido X? Márquelo. Te dan unas opciones y tú dices, ah, sí, este, libertad, no sé. Fíjate cómo se configura también una psiquis colectiva, general, social. La otra vez hablaba con el Alberto el otro día, el mayor, que ha hecho encuestas durante mucho tiempo. Entonces, una de las preguntas de su encuesta es, de estos 4 valores, ¿cuál es el más importante? El orden, la libertad, la igualdad y el cuarto no me acuerdo si era la justicia, pero dejemos esos 3. Y dice, en los últimos 15 años que yo he hecho esta encuesta, siempre la igualdad le gana al orden y a la libertad. Pero ahora no sabemos lo que va a pasar. Claro, provisto que el orden está asegurado, entonces la igualdad es súper importante. Pero cuando el orden no está asegurado, hay una psiquis colectiva. La hay en la Universidad de Chile, la hay en la empresa de la pirinola. Entonces yo creo que tú tienes razón, Luis, en poner en la parte de arriba de tus cuadritos la coderiva emocional y la interacción social, digamos, y la congruencia social individual como motores de esta historia. Vamos a ver a dónde llega. ¿Qué más puedo decir? Vamos a ver a dónde llega. Yo estoy súper maravillado. Yo creo que va a llegar. Sí. Ya, ¿les parece que dejemos hasta aquí? Porque nos queda la última presentación y 10 minutitos con café para quedar energizados. ¿Les parece bien o no? Sí, son las 12:19. 10 minutos, ¿está bien? ¿Para un café o quieren seguirnos? A las 12:30, no, hay que ir al baño, porque yo ya tengo tengo que vaciar la vejiga. 12:30 en punto, porque ya, 12:30 en punto. Tu próstata letelier está en un estado lamentable, yo creo, peor, igual que la mía, o quizás peor. No, la mía realmente estoy preocupado por la próstata, créeme. Ya, a las 2:30.
2:30 seguimos, gracias. Tanto, estamos preocupados por la próstata. 2:30. Unos viejos prostáticos aquí.